Escuchamos a Salvador Femenía entregando sustancias sobre lo que es el sector privado, el impacto que ha tenido la pandemia, las políticas públicas para evitar los despidos, la eliminación de IFE y ATP. Ahora de ese estadio pasamos a lo público, los trabajadores que han perdido, como ocurre para mí todos los años, la carrera contra la inflación. Con pandemia o sin pandemia, los resultados históricos, y hay que ver tan solo las variaciones que ofrece el INDEC, incluso el intervenido en su momento, que el trabajador público va perdiendo. También crece el empleo público, y entonces esta charla que voy a tener con el secretario general de ATE, con Walter Cravero, tiene como valor para mí es hacia dónde marcha el empleo público en cuanto a formación, capacitación, y que de alguna buena vez en este distrito se entienda que la municipalización no es un capricho, sino que tiene que ver con recuperar identidades que en algún momento existieron y que después, por procesos políticos de concesión, privatización, que al día de hoy se sostienen en Moreno, dejan relegado una vez más al trabajador y trabajadora, que no pueden estos solamente situarse en una recomposición salarial o en una recategorización. No son números, son historias. Y Cravero entiende de esto porque es un joven dirigente que va teniendo una proyección más que valiosa para aquellos que están mirando esquemas y plataformas políticas, sindicales y electorales para muchos en el año 2021-2023. Definime hoy al trabajador municipal, ¿cómo se siente? Trabajador y trabajadora. Sí. ¿Cómo se sienten? ¿Qué sensación te van dando a vos como secretario general? Yo lo primero que tengo que establecer es que estamos en un contexto para nada habitual. El tema de la pandemia hace que cualquier sentir se vea atravesado por una sensación de incertidumbre. Y quizás, para resumir, hay un poco o bastante incertidumbre, pero también hay mucho compromiso. Y eso se ve. Y se ha visto desde el inicio de la pandemia, en donde sin bandería política, en el sentido de que esto generalmente recorre, ¿no?, en el ideario colectivo, que el trabajador municipal es un trabajador que está politizado, que si bien es real, hay una realidad, el trabajador municipal está politizado, pero porque entiende cuál es la gestión pública, entiende cuál es la necesidad y porque aparte está emparentado con el vecino. Con lo cual, en principio, decir ese compromiso que nosotros lo resaltamos en cada momento, y por eso somos tan acérrimos en la defensa de los intereses colectivos e individuales de cada trabajador y trabajadora. ¿Por qué la política? Porque claro, toda persona tiene una mirada política, tal vez no partidaria, y hay quienes sí son políticos y partidarios. Entonces me parece que esa discusión para mí está saldada, es como retroceder mucho. Sí, claro que están politizados. Pero ¿por qué la política en ejercicio de la función no mira a esa familia de 5.300 personas como un potencial para mejorar las prestaciones? Y ahí sí, si querés, que dicen, estos están politizados. Es decir, es como degradar la política. Y sucede, con las distintas gestiones, es indefectiblemente así. ¿Por qué? Hay una cuestión que es, para mí, revalorizar el trabajo de cada trabajador y trabajadora estatal. Y en este caso hay una cuestión que ha quedado relegada históricamente en todas las esferas del Estado, pero en el Estado municipal quizás se ve recrudeciendo mucho más. Y hablamos desde Moreno, que quizás estamos hablando de uno de los distritos donde hay una desigualdad social enorme en cuanto en términos macroeconómicos, ¿no?, económicos y sociales. Uno ve, y de hecho la reubicación de las familias en el manantial habla de necesidades concretas de la comunidad. Sin embargo, en relación con otros municipios hay mejores condiciones salariales, quizás no mejores condiciones laborales. Y digo esto para poder resumir un poquito tu pregunta. El tema de la mirada política, el tema de las gestiones, porque digamos la política en sí es un conjunto de aristas que debería pasar más allá de la gestión, sino de todo lo que es el sistema político en Moreno, con todas sus organizaciones políticas. Y en eso estamos hablando de las organizaciones de la comunidad, las entidades civiles, la iglesia, todo ese conjunto. Me parece que va bregando en una disputa de intereses en donde por ahí no se ve el baluarte de lo que es un trabajador y trabajadora jerarquizado. Me parece clave lo que dijiste. Todo esto, tengo coincidencia con Cravero, que es una puja de intereses. Constantemente. El problema es si esa puja es constante. Claro que quedan sumergidos los trabajadores municipales
en esa pésima definición de que están municipalizados y están politizados. Sí, las dos cosas, pero la puja de intereses resta capacidad, si querés, de desarrollo de esa fuerza municipal, que es el último orejón del tarro, dicho por un altísimo dirigente sindical como el Cholo García, pero que es cierto. Es decir, Moreno, con el 3% de antigüedad que reconoció Festa, obtiene una ventaja comparativa con otros municipios. Ahora, si lo salarial es mejor que Merlo, hablemos de las condiciones de trabajo. Si los trabajadores que están en el camión de la basura ahora en Cuartel Quinto tienen los insumos para hacer lo mismo que hace la empresa cooperativa de Moyano, que es Gestionar, no. Me dijeron que no. Siguen bregando por insumos básicos. ¿Por qué? Porque ya no es una cuestión presupuestaria, ¿eh? Es una cuestión de mirada de cómo se enfoca un trabajo que es el mismo, pero el patrón es diferente. ¿Por qué pasa eso? Es cuestión de analizar, y creo que hay que revisar un poquito la historia. Sí, claro. ¿No? Y hay que revisar el tema de, claramente, más allá de que vos digas por ahí no son números, yo creo que son números. A la hora de también analizar y diseñar políticas públicas, son números y decisiones políticas. Okay. Entonces también hay que ver esto. Priorizar, en el caso de Moreno, la discusión salarial por encima de cualquier otra situación hace que por ahí no podamos profundizar en las condiciones laborales. Muchas veces es cuestión de inversión dineraria, o sea, de inversión en la masa presupuestaria, sí. Y otras veces es cuestión de decisión política y de ver cómo se van revisando cuestiones. La última pregunta tiene que ver con algo que, además de ser dirigente gremial, tenés lectura política. Como el sol no se tapa ni con 10 manos ya, quema. La Argentina está en un proceso de ajuste. Dijo un dirigente peronista, la pandemia nos salva, es decir, nos salva porque oculta un montón de cosas y nos cuida hasta que llegue la vacuna, ¿no? Cuando llegue la vacuna se volverá a la normalidad, pero ya no está IFE, ya no está ATP, hay un ajuste en las jubilaciones, hay un elemento central que tiene que ver con las tarifas. ¿Cuántos años tenés? No sé, casi mi edad, pero hemos visto muchas marchas que se generaban multisectoriales, a Edenor básicamente. Bueno, se viene un descongelamiento de tarifas. ¿Cuál es la posición que va a tener ATE frente al ajuste? ¿Por qué? La pandemia afectó al mundo. Y vos dijiste recién, un laburante tiene que tener el sustento para darle de comer a su familia. Entonces son posiciones muy claras, no nuevas. Yo creo que son más claras hoy que antes. ¿Qué va a hacer ATE? ¿Qué está haciendo en realidad? Y esto, digamos, no puedo desprender a ATE Moreno de lo que es nuestra organización nacional. Sí, lo que ha trabajado nuestro gremio en articulación con distintas organizaciones, por ejemplo, es pensar el manifiesto por la soberanía, la producción y el trabajo. Esto es concretamente una plataforma política para decir de dónde tienen que salir los recursos, de dónde se tienen que sostener la soberanía para generar, obviamente en un contexto muy complejo, primero y principal una redistribución de los ingresos, porque es mentira, es una falacia que digamos que seamos un país pobre, porque generalmente se quiere instalar que es un país pobre, un país que genera mucho gasto público y no genera riquezas. Eso es una falacia. Es claramente mentira, digamos, porque digamos, hay un montón de inversionistas y en todo caso hay intereses propios, por decirlo así, pero que están ligados a los foráneos, que es la fuga de capitales. O sea, hay un montón y hay un país rico en cuanto a posibilidad de producir, pero está enajenado. Toda esa producción está enajenada y está en manos privadas. Esto se ve, digamos, desde lo que es el derecho al hábitat y la cantidad de megaempresarios, no propios, sino megaempresarios como Benetton, que tienen vastas extensiones de tierra. El problema fundamental es la falta de soberanía para poder determinar los intereses del pueblo. Y en eso, digamos, tiene que haber un proceso y un proyecto político que pueda poner en pie esto. Lo primero es redistribución de ingresos. Una cuestión muy concreta. Se avanzó con Vicentín y después se retrocedió. Esas cuestiones me parece que son claves. Tiene que haber una decisión política, pero tiene que haber un plafón para esa decisión política. Está claro que atentar contra los mega intereses de las multinacionales y las corporaciones económicas no es tarea fácil. No, claro. Ha pasado en distintas etapas de la historia argentina donde ante una decisión y una medida económica que obviamente podía afectar intereses corporativos, había una reacción. Y digo, pasa en Latinoamérica. Ha pasado, por ejemplo, a mí me tocó viajar a Bolivia y esa experiencia es fenomenal. Digamos, el tema de Evo ahí no es un odio racial, sino que realmente son intereses económicos lo que primaron el golpe de Estado. Digo, por una cuestión de decisión del pueblo boliviano, se restituyó
el proceso democrático, se pudo concretar una elección y en un año recuperar el proceso democrático. Pero lo que no se puede, como vos decís, no se puede tapar el sol ni con 10 manos, es que un proceso político que recupera derechos para las mayorías populares que fueron históricamente postergadas, como el pueblo boliviano, no va, digamos, a ser gratuito, y obviamente que los poderes corporativos que sienten que pierden son aquellos que generan las reacciones. Es lo mismo que pasa en Argentina, ya ha pasado, tenemos vasta historia de esto, con lo cual, digamos, tiene que haber un proceso político que ponga en discusión qué tipo de país necesitamos. Y en eso también va el modelo económico. Y en eso, obviamente, digamos, estamos viendo que quizás las medidas de gobierno no son las más acertadas, no son las que nosotros entendemos que van hacia el camino de recuperación de un ciclo económico que permita que las mayorías populares estén un poquito mejor de lo que hoy están. Hoy la crisis que desata la pandemia demuestra que estamos en situaciones muy crudas en términos en términos de estadísticas, pero más que estadísticas, como vos decís, estamos hablando de compatriotas de la Argentina que la están pasando muy mal. Y la verdad que si no hay una decisión política que vaya en torno a poder no solamente generar partidas presupuestarias o programas sociales que reivindiquen la urgencia, sino que puedan permitir un proceso que tenga que ver con la producción, que tenga que ver con la posibilidad de generar economías regionales, que tenga la posibilidad de inyectar en la economía popular, va a ser muy difícil entender un escenario post-pandemia donde se reivindiquen esos derechos. Claro. Yo no puedo dejar de pensar que cada ciudadano o ciudadana de la Argentina es un ciudadano con derechos, o debería ser con derechos, pero que obviamente son disputas de tensiones y son disputas de modelos económicos y modelos políticos sociales. Gracias por estos minutos. Por favor, gracias a usted. Bueno, redistribuir la riqueza. ¿Quién no escuchó ese concepto? Bueno, habría que preguntarse primero dónde está la riqueza. China hoy está teniendo un repunte sorprendente para ellos mismos porque tenían un cálculo, y entonces, como es un país que nos compra las commodities, acá estamos viendo el poder que con los chanchos, si vamos a hacer factorías, y con la soja ingresarían algo así como 6.000 millones de dólares. ¿Eso es redistribuir la riqueza? No, eso es analizar el modelo del monocultivo, el acuerdo estratégico con China, pero no redunda en mejor trabajo hasta acá, no. Es más, le podría decir que ese modelo que viene desde de la década del 90 hizo que las corrientes migratorias internas de países limítrofes viniesen acá. Entonces tenemos muchos barrios consolidados y algunos se preguntan ¿por qué? Bueno, por ese modelo. Entonces, la discusión es ¿qué riqueza es la que hace la Argentina y cuál sería la transformación de esa riqueza? Como primera medida, es una radiografía. ¿Qué es lo que es la Argentina? ¿Una fábrica pujante de productos de alto consumo? No, no lo es. Porque la globalización hizo que un pedazo se arme en Brasil y otro acá, dividiendo así la capacidad de sindicalización, que es lo que decía Cravero, y al dividir la sindicalización es menos la fuerza, entonces las negociaciones son en 3 bandas, 4 bandas, y se parte aquello que era homogéneo en la década del 60, del siglo pasado. Como segunda mirada es, ¿por qué yo insisto desde hace muchos años con la municipalización? Primero, porque es lo más cercano. Segundo, para demostrar que cuando las empresas eran públicas, con trabajadores públicos, aún con sabotajes y trabajos de boicot propio de la acción de desconocimiento que algunos tuvieron, pero no solamente que era mucho mejor, sino que era propio. No es que venía el capital privado y ponía el conocimiento, que hoy es software, antes era la capacidad establecida en un mapa, en un plano que decía, lo vamos a hacer así. Y entonces el trabajador quedaba sometido a esa decisión del privado, pero en algún momento no era el privado, era lo público. Y si eso que es público tiene una buena remuneración, como decía Cravero, que se le paga bien a ese hombre, a esa mujer, por supuesto que va a trabajar con muchas más ganas. Desde ya que si un hombre o una mujer municipal va a un lugar donde el baño está en condiciones, donde no hay cables pelados y no ve que se cae una pared, ¿va a trabajar más o no? Si eso pasa en lo privado, ¿qué es el confort? ¿Por qué no puede pasar en lo público? Si nosotros llegamos a entender que lo público tiene que ver con una razón conceptual, cultural,
que va a abonar lo que decía Cravero. Si no entendemos eso, es imposible llegar a tocarle el traste a una multinacional. Es imposible. No hay manera. Podrá estar el discurso, pero no hay manera. Porque lo que más teme el privado es que lo público se fortalezca en todos los aspectos, pero fundamentalmente en lo cultural, decir, sí, yo lo puedo hacer mejor. Y puedo brindar desde mi trabajo y mi capacidad la respuesta que por derecho necesita la población o el pueblo. Las discusiones me parece que se tienen que reinstalar, incluso en una frase que escuché hace muchos años, que Walter se acordará, que era, ahora es cuando. Y estaban en el norte con Milagro, estaba De Llenaro y tantos otros compañeros que decían, ahora es cuando. Bueno, ahora es cuando. La pandemia es la pandemia, hay que aprender a convivir con el virus porque ya lo estamos atravesando a esto, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, municipalizar y entrar en la discusión seria y cierta no es negar a lo privado, sino es darle lugar que alguna vez tuvo lo público. Pausa y venimos. La Universidad Nacional de Moreno, en su 10º aniversario, abre la inscripción al ciclo lectivo 2021. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional pública y gratuita. Inscribite desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro.